Ok, listo. Entonces, la clase pasada habíamos visto cómo reescribir el criterio de una función racional que podía reescribirse por fracciones parciales o por división de polinomios. ¿Recuerdan? Entonces, ¿se acuerdan cuando aplicábamos fracciones parciales? ¿Qué se tenía que cumplir? No se acuerdan del todo. Que el numerador fuera un grado mayor al denominador, era eso. Ajá, que en el numerador más bien tenía que ser menor que el denominador. Ujú. En división de polinomios, al revés, ¿verdad? Aquí. En división de polinomios, el numerador sí tenía que ser un grado mayor o igual al denominador. Y en fracciones parciales, más bien el numerador tuviera que ser menor, ¿verdad? El grado. Ahora, en división de polinomios, habíamos dicho que se escribía de esta forma, ¿verdad? Cociente igual, función igual cociente más residuo entre divisor. Entonces, recordamos ahí un poco el algoritmo de la división, que siempre se busca qué término multiplicado por el divisor me da el primer, digamos, el primer término del dividendo. Y el resultado le cambiamos el signo, ¿verdad? Lo mismo que se hace en una división normal, lo vamos a hacer en una división de polinomios. ¿Ok? Habíamos hecho estos tres ejercicios, me parece, y habíamos estudiado lo de las asíntotas verticales, horizontales u oblicuas, ¿verdad? Habíamos quedado hasta ahí. Ajá, asíntota vertical, la oblicua y la horizontal. Muy bien. Ahora, en fracciones parciales habíamos visto los pasos para realizarla, ¿verdad? Es el primer paso, factorizar completamente el denominador de la función. Luego, determinar qué tipo de factores son, que ahí me pueden aparecer factores lineales, que son de la forma ax más b, factores lineales con potencia, que es de la forma ax más b a la n, factores cuadráticos irreducibles, es decir, que el discriminante ya no se pueda factorizar más, y la potencia con el factor cuadrático irreducible, ¿verdad? Entonces, a cada uno de estos factores le corresponde ahí las fracciones correspondientes, ¿verdad? Y habíamos hecho esta práctica también, ahí cada grupo me la había mandado. Entonces ya teníamos el primero, el segundo y el tercero, me parece. Ajá, ok. Entonces, para terminar de repasar ahí ese tema, vamos a hacer uno más de fracciones parciales. Entonces, voy a acá. Tenemos la función f de a igual a la 2 más a más 2 y todo entre a la 3 más a la 2. Ahí la variable es a, ya no es x, pero se trabaja exactamente igual que antes, ¿ok? Ahora, ¿qué hacemos primero? ¿Cuál sería ahí el primer paso? Factorizar Factorizar ¿qué? el numerador, el denominador, El perdón. denominador. Ajá, muy bien. Entonces, a la hora de factorizar el denominador a la 3 más a la 2, ¿cómo se podría factorizar? ¿Qué podríamos hacer ahí? Factor común ¿Factor común de qué? de a la, a la 2. Ajá, de a la 2. Muy bien, cuando se repite el mismo factor, en factor común se deja el de menor grado, de a la 2. Muy bien, y me queda entonces a más 1. Muy bien, listo, el denominador ya está factorizado al máximo, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué creen? Acomodarlos por A, B, y C, esas cosas. ¿Cuál Ajá, factor es el que se va a usar? exacto. De la fracción identificamos, tenemos dos factores, a a la 2 y a más 1.
Entonces, esos dos factores tenemos que identificar qué tipo de factores son. Para eso nos vamos a la tablita que habíamos estudiado. Vamos a ver. Acá. X o a la 2, ¿cuál tipo de factor sería? ¿Un factor lineal con potencia? ¿Cuál creen? ¿O factor cuadrático irreducible o potencia de cuadrático irreducible? Uno lineal. Uno lineal con potencia, ¿verdad? Porque es a la 2. Entonces, a es uno lineal, pero tiene una potencia. Entonces, le va a corresponder dos fracciones. Como siguen siendo lineales, entonces el numerador va a ser una constante, ¿ok? Y el otro, que era a más 1, ¿ese qué tipo de factor es? Factor lineal. Factor lineal normal. Entonces, le vuelve a corresponder otra fracción con una constante en el numerador. Muy bien. Entonces, copiamos lo mismo que teníamos en el numerador, queda igual. A la 2 más a más 2 entre a la 2 por a más 1. Y eso lo igualamos. Ahora sí escribimos las tres fracciones. ¿Por qué tres? Porque la a la 2, de ahí me salen dos. Me sale una fracción con denominador a más otra fracción con denominador a la 2. Como son lineales, les corresponde constantes en el numerador. Entonces, ahí para ya no usar a, porque ya estamos usando a como la variable, podríamos usar otras letras, ¿sí? Es decir, podemos usar b y c más la otra fracción a más 1 y numerador d, ¿verdad? Pueden usar el a mayúscula para no confundirse con la a minúscula de la variable, ¿verdad? Si no, Profe, aquí, sí. perdón, ¿por qué es que pusimos un A solo y el A elevado a la 2? Porque este factor, el a la 2, es un factor lineal con potencia. Entonces le corresponden dos fracciones. Sí, pero entonces, digámoslo, en ese caso, si por ejemplo estuviera elevado a la 3 o así, Entonces igual se serían pone tres. solo. Exacto. A, una fracción. A la 2, la otra. Y a la 3. ¿Sí? Ah, ok, ok, ok. Ok. Sí, el factor lineal con potencia o incluso el cuadrático con potencia, la potencia me indica cuántas fracciones le corresponden, ¿verdad? Si es de grado 2, entonces dos fracciones. Si es de grado 4, entonces cuatro fracciones. Una de grado 1, de grado 2, 3, 4, ¿verdad? Hasta llegar al grado n. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la fracción, ¿verdad? Se hace la suma de fracciones, que en este caso, cuando teníamos una suma de fracciones y el denominador se repite uno de los factores, entonces ahí tenemos el denominador a y el denominador a la 2. Entonces vamos a poner el de mayor potencia. Y el otro, el a más 1, ese se queda igual. Entonces el denominador común sería a la 2 más 1. Y ahora se divide a la 2 por a más 1. Entre a se cancela el 2 con el a, es decir, se cancela una de las a's y me queda a por a más 1 por b, el, que es el numerador. Entonces, b por a más 1. ¿Ok? Más a la 2 por a más 1 entre a la 2 se cancela uno de los a la 2 y me queda a más 1 por c. Y ahora, a la 2 por a más 1 entre a más 1 se cancela el a más 1 y me queda el a la 2 por d, que es el numerador. Y listo. ¿Ok? Ya hicimos ahí la suma de las fracciones. Y eso se sigue igualando a lo mismo que teníamos antes. Es decir, a la función original. A la 2 más a más 2 entre a la 2 por a más 1. Como ya tenemos los denominadores iguales, se pueden cancelar.
Entonces ahora nada más escribo los numeradores, es decir, el a a la 2 más a más 2 igual BA por A más 1 más C por A Profe, más 1, ¿sí? siempre o tal vez casi siempre van a quedar iguales para poderse cancelar o a veces no. La idea es que quedan iguales para poderse cancelar. Más bien, si no quedan iguales, entonces hay algún error. Ujú, Ok. muy bien. Ahora, de este lado, del lado original que teníamos, eso queda igual, ¿sí? No se puede sumar más, etcétera. Entonces, ahora nos vamos del otro lado. Del otro lado podemos aplicar ahí propiedades distributivas. B por A y B por A por 1 y C por A y C por 1 para ir quitando esos paréntesis. Entonces, B por A me quedaría B a la 2 más BA por 1 sería BA más C por A sería CA más C por 1 C más D a la 2. Y ahora agrupamos semejantes, los que tienen la misma variable. Entonces, B por A a la 2 va a ser semejante a D por A a la 2. Luego, los que tienen la variable 1, BA y CA. Y el que no tiene variable, solo el C. ¿Ok? Entonces, B a la 2 más D a la 2. Entonces, podemos sacar ahí el A a la 2 de factor común y me queda B más D por A a la 2. Luego, BA más CA, igual sacamos el A factor común, entonces me queda B más C por A, más el C que no tiene variable. ¿Ok? Y eso es igual a lo que ya teníamos antes. A a la 2 más A más 2. Ahora, ya tenemos como la misma forma de un lado y del otro. Entonces, de este lado tenemos un A a la 2 y del otro lado tenemos un B más D por A a la 2. Entonces, el número que acompaña la variable al cuadrado debería ser igual a ambos lados. Entonces, 1 es igual a B más D. Lo mismo para la variable de grado 1. Aquí tengo un más A, ¿verdad? Entonces, más 1A sería. Y del otro lado tengo un B más C por A. Entonces, el B más C tiene que ser igual al 1 que lo está acompañando. Y por último, el 2, que es el que no tiene variable, tiene que ser igual al C, que es la que no tiene variable. Entonces, 2 es igual a C. Y de aquí me queda este sistema de ecuaciones. Ahora, el C ya está resuelto, ¿verdad? Ya me dicen que tiene que ser 2. Entonces, me toca resolver cuánto es B y cuánto es D. ¿Ok? Ahora, Usamos primero el 1 igual B más C, porque exactamente, podemos cambiarlo por el 2. exacto. Como ya tenemos que C es 2, vamos a usar la segunda ecuación, que es 1 igual B más C, porque ya tenemos cuánto es C. Entonces, despejamos el B. Entonces, 1 igual B más C sería 1 igual B más 2, porque ya teníamos que C era 2 y lo despejamos. Entonces, 1 menos 2 es igual a B, o sea, B es igual a menos 1. Ya tenemos cuánto es B. Entonces, ya tenemos cuánto es B y ya tenemos cuánto es C. Lo único que me hace falta es D. Entonces, ahora usamos la primera ecuación. 1 igual B más D. Como ya tenemos B, 1 igual menos 1 más D. Y lo pasamos al otro lado, entonces D es igual a 2. Y listo, ya tenemos B, C y D. Entonces, en la función que habíamos puesto las fracciones aquí, en la original, los vamos a cambiar. Ya tenemos cuántos B, C y D. Entonces, la función F nos quedaría igual a, y copiamos esto mismo que teníamos. Ahora, nada más lo cambiamos por B, C y D. Entonces, la fracción B entre A quedaría menos 1 entre A. La fracción C entre A a la 2 sería 2 entre A a la 2.
Y d entre a más 1 sería 2 entre a más 1. Y listo. Ya estaría ahí reescrita en criterios más simples. ¿Ok? ¿Dudas ahí? No, profe, ¿lo puedes alejar un poquito para sacar una foto? Sí. Bueno, por ahí. Sí, gracias. Con gusto. Ok, entonces, en este ejercicio los tres factores eran lineales, solo que uno tenía potencia. Pero recuerden que si un factor es cuadrático irreducible, es decir, hay que determinar el discriminante para ver si es positivo o negativo, entonces ya no le corresponde solo una constante en el numerador, ¿sí? Sino que ya le corresponde un factor lineal, ¿verdad? Según la tablita. Entonces, aquí les dejo práctica adicional para que determinen el dominio máximo, los puntos de intersección, la ecuación de la asíntota oblicua y resolver em, o reescribir esas funciones en la forma cociente más residuo entre divisor. ¿Ok? Ahora, a la hora de que ustedes quieren practicar más, pueden hacer más práctica de la que está en mediación, ¿verdad? En mediación ya están las listas de ejercicios, está función racional parte uno y parte 2. La parte 2 es esto, ¿verdad? De división de polinomios y de, de fracciones parciales para que estudien, ¿sí? Y no lo dejen ahí abandonado, ¿ok? ¿Alguna otra duda con este tema, chicos? Para pasar ya al siguiente. ¿No? No, Ok. profe. Entonces, aquí les dejo la práctica adicional para que la resuelvan. Si tienen dudas, la podemos ver en consulta. Y si no, también está la práctica de la cátedra. ¿Ok? Bueno, ahora sí, vamos a empezar el tema de funciones radicales. Entonces, vean que ya hemos estudiado función polinomial, función racional y ahora vamos a entrar a función radical. La función radical se define de esta forma. Vamos a tener una función f con un dominio, que todavía no sabemos cuál es porque depende del índice de la raíz, a ver si está restringido o no. Entonces, un dominio y el codominio R. Y el criterio sería f de x igual la raíz enésima de un polinomio. ¿Ok? Donde p de x es un polinomio y n es cualquier número natural menos 1, porque vean que no podemos hablar de una raíz de índice 1, sino que es a partir de grado 2, ¿verdad? Entonces, una raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, quinta, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso es una función radical, una función que contiene una raíz. Ahora, Profe, sí, yo imprimí las presentaciones que habían, pero esta no estaba. sí creo que esta no la he subido todavía, la subo ahora al final de la clase. Ah, ok. Entonces, el dominio, vean que por ejemplo, esta gráfica de la función es y igual raíz de x, es decir, el índice es 2. Entonces, el dominio empieza en 0 y termina en más infinito, ¿verdad? Ahora, el dominio máximo. El dominio máximo de una función radical, como les comento, depende del índice de la raíz. Entonces, si el índice es par, por ejemplo, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, entonces el dominio van a ser todos los números reales que cumplen la condición de que el polinomio que está dentro de la raíz sea positivo o cero, ¿ok? O mayor o igual que cero. Entonces, solo si el n es par, entonces tenemos que determinar cuándo el polinomio dentro de la raíz, todo lo que está por fuera de la raíz, no nos interesa para el dominio. Todo lo que está dentro de la raíz tenemos que determinar cuándo es mayor o igual que cero. Pero si n es impar, es decir, si tenemos raíz cúbica, raíz quinta, raíz séptima, el dominio máximo es todo R, ¿sí? No tiene restricción. Solo los que tienen índice par
hay que determinar cuál es el dominio máximo. Si es índice impar, entonces va a ser todo R, ¿ok? Ok, entonces vamos a resolver esos ejercicios. Me dice, para cada uno de los siguientes criterios vamos a determinar el dominio máximo en el cual se puede definir una función con codominio R. Entonces voy a hacer la primera y ya los voy a poner a trabajar las demás. Ok. Entonces, la primera es la función con criterio f de x igual 2 por raíz cuadrada de 6x menos 12. Entonces, ¿qué hacemos? Según lo que acabamos de ver. ¿Qué se les ocurre? Sacar el factor de la raíz. ¿Sacar el índice de la raíz o te refieres al polinomio? No, la raíz, profe. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál sería entonces? Sería resolver 6x menos 12. Sería resolver lo que está dentro de la raíz. Muy bien. ¿Por qué? Primero nos fijamos. Como es raíz cuadrada, n, ay, sí, no, fue. N es par. ¿Ok? Entonces, como n es par, lo que está dentro de la raíz, que es 6x menos 12, tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo resolvemos esa inecuación? Y despejando. Despejando, ¿verdad? El menos 12 pasa al otro lado a sumar. Entonces, 6x mayor o igual a 12. Y el 6 pasa al otro lado a dividir. Entonces, x tiene que ser mayor o igual a 12 sextos. O sea, x tiene que ser mayor o igual a 2. Ahora, ¿cómo escribo eso para el dominio? Tengo que escribirlo como un intervalo. ¿Cómo lo podríamos escribir? De 2 a más infinito. Exacto, de 2 a más infinito. ¿Por qué? Porque estoy diciendo x tiene que ser mayor o igual que 2. Entonces, a la hora de escribirlo como intervalo, empiezo en 2 y termino en más infinito. Todos esos números van a ser mayores o iguales que 2. Entonces, de 2 cerrado a más infinito. Muy bien. Muy bien, ese sería el dominio. Ahora, por ejemplo, voy a hacer la B también. Y ya los pongo a hacer las demás en grupos. La B es la función g de x. Voy para el chat. Profe, ¿cómo sé cuando n es par o impar? Y si es impar, se realiza el mismo procedimiento. Ajá, ya vamos a ver. Por ejemplo, en esta que acabamos de resolver, es raíz cuadrada. Entonces, el índice es par, ¿sí? Porque n es igual a 2. Pero ya vamos a ver, por ejemplo, esta. G de x es igual a raíz quinta de 3x menos 5. Entonces, ahí el n es impar, porque n es 5. ¿Sí? El índice que está acompañando aquí a la raíz. ¿Ok? Entonces, cuando n era impar, ¿cuál era el dominio? Todos los Todo R. reales. Todo R. Entonces, exacto. Cuando n es impar, no hay que hacer todo todo el proceso. Entonces, dominio, todo R. ¿Sí? Muy bien. Entonces, van a resolver en grupo estas tres que nos quedan, la C, D y E. Ya lo voy a mandar al grupo de Telegram, pero Profesor, lo estamos sacando el dominio. solo dominio, nada más. ¿Sí? Muy bien. Cada grupo va a hacer las tres, ¿ok?
Entonces me envían una foto igual de lo que llevan. Voy a regar en un segundo. Es que yo me enredé un poquito con lo que usted le explicó a la compañera con respecto a la otra. La primera, cuando ella preguntó que cómo hacíamos para saber, usted dijo, bueno, es que yo pensé que era puesta en par. N es par, o sea, sí, porque la raíz es 2, Ajá, es por la la raíz raíz. cuadrada. Exacto. Ok. No es por el 2 que está a la par, sino es la raíz. Exacto. Voy, chicos. Catalina, vos estás con Byron, ¿verdad? Byron no está conectado aquí. O sea, estás ahí. Ajá, ok. Es Sí, profe, estamos juntos. que no te encontraba, Byron. Voy a moverte aquí. Ok. Eh, voy. Listo. Entonces ya se los voy a mandar al grupo. Continuamos acá, ¿verdad? Muy bien, ya algunos grupos me lo enviaron por Telegram, entonces vamos a revisar la C, la D y la E. Entonces, la C era una raíz cuarta, entonces, por lo tanto, el índice es par y tenemos que resolver o determinar cuándo el polinomio que está dentro es mayor o igual que cero. Entonces, aquí nada más cuestión de escritura. Primero, la raíz cuarta de 3 menos 8x. Este más 8 aquí, este no. ¿Ok? Y luego, vean que aquí este 8x está por fuera y el que está por dentro es nada más 3 menos 8x. Entonces ahí ese no. Escribimos lo que está dentro, mayor o igual que 0. Entonces resolvemos la desigualdad. Entonces, vean que estamos resolviendo una desigualdad. Aquí pusieron mayor o igual que 0 y luego aquí un igual. Entonces, ahí igual cuestión de escritura. Tenemos que mantener la misma escritura, es un mayor o igual que 0. Entonces, el 3 pasa al otro lado a restar. Entonces, de este lado queda también un menos 8x. Y el menos 8 ahora pasa a dividir. Pero como pasamos aquí a dividir un número negativo, se cambia la desigualdad. Cada vez que pasamos a dividir un número negativo, se cambia la desigualdad. ¿Ok? Entonces, x tiene que ser menor o igual a 3 octavos. Por lo tanto, el dominio es de menos infinito a 3 octavos cerrado. Muy bien. Entonces, hay nada más cuestión de escritura. No podemos escribir un igual porque no estamos resolviendo una ecuación. Es una inecuación. Tiene que ser con el símbolo de desigualdad. Mayor o igual que o menor o igual que. ¿Ok? Ahora, el otro grupo, ajá, aquí lo resolvió muy bien. Solo que aquí es donde se le cambia la desigualdad. ¿Sí? Entonces, vamos a poner aquí una nota aclaratoria. Cuando bueno, ¿qué? Cuando pasamos a dividir o a multiplicar un número negativo al otro lado de la desigualdad, entonces cambia la desigualdad. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Entonces aquí, cuando el menos 8 que está multiplicando pasa a dividir, aquí es donde sucede el cambio de desigualdad. Ya esta simplificación aquí queda igual. ¿Ok? Muy bien. Listo, ¿verdad? Entonces lo mismo, de menos infinito a 3 octavos. La segunda es un polinomio de grado 2, es decir, es un trinomio, ¿verdad? Lo que está dentro de la raíz. X a la 2 menos 2x más 15.
por fórmula general, llegamos a que el discriminante era negativo. Entonces, lo que les explicaba a algunos grupos, ¿verdad? Cuando el discriminante es negativo, se refiere a que ese trinomio no tiene solución, es decir, no va a tener algún valor de x para el cual se hace cero ese trinomio, ¿ok? Sino que siempre va a ser positivo para cualquier valor de x. No importa aquí el valor de x que ustedes metan en ese polinomio, x a la 2 menos 2x más 15, ustedes lo cambian x por cualquier valor de x, menos 1000 si quieren, menos 1.000.000, siempre va a ser positivo, ¿ok? Y nunca se va a hacer cero. Entonces, el dominio puede ser cualquier número real, ¿ok? Por eso es importante sacar el discriminante, ¿ok? Muy bien. Entonces, el otro grupo creo que lo puse igual, ajá. Aquí el dominio es R porque, nada más justificar por qué. Su discriminante es negativo. Muy bien. Ahora vamos con la tercera. La tercera teníamos dos raíces, ¿verdad? Una raíz de de índice 2 y otra raíz de índice 4. Entonces, a ambas hay que determinar los valores de x para los cuales se cumple esa desigualdad. Lo mismo que en la anterior. Vean que primero tenemos que lo que está adentro, menos 5x más 1, tiene que ser mayor o igual que 0. Y en el siguiente paso lo cambian por un igual, ¿sí? Entonces ahí nada más tener cuidado que eso sigue siendo un mayor o igual. Y pasó el menos 1, entonces a restar. Entonces, el más 1 pasa al otro lado a restar. Y ahora sí, el menos 5 que está multiplicando la x pasa al otro lado a dividir. Entonces, cambia la desigualdad. X menor o igual a un quinto. Ahora, del otro lado, 2x más 3 tiene que ser mayor o igual que 0. El más 3 que está sumando al otro lado pasa a restar. Y lo mismo, se mantiene la desigualdad. Entonces, 2x mayor o igual a menos 3. Y el 2 al otro lado a dividir. Entonces, como es positivo, no cambia la desigualdad. X mayor o igual a menos 3 medios. Entonces, tengo aquí dos intervalos. X tiene que ser menor o igual a un quinto y X tiene que ser mayor o igual a menos 3 medios. Entonces necesito escribir un intervalo que se cumplan ambas condiciones. ¿Ok? Ahí, si les queda más fácil hacer una representación gráfica, lo pueden hacer digamos, para que ustedes no se pierdan. Entonces, del primero, tenemos que X tiene que ser menor a un quinto. Entonces, dibujan aquí el un quinto. El un quinto está cerrado porque es menor o igual a un quinto. Y los menores van para menos infinito, ¿verdad? Entonces, ese primer conjunto, perdón, es todo esto. Todos esos números, de menos infinito a un quinto, ¿verdad? Y el otro es X tiene que ser mayor o igual a menos 3 medios. Entonces, menos 3 medios, digamos que está por acá. Como es mayor o igual, entonces incluimos al menos 3 medios y vamos para más infinito. Y dibujamos ahí ese conjunto. Entonces, de menos 3 medios a más infinito. ¿A dónde se intersecan ambos conjuntos? Es decir, de menos infinito a un quinto y de menos 3 medios a más infinito, comparten los mismos valores de menos 3 medios a un quinto. Entonces, ese va a ser nuestro dominio. Ambos cerrados porque los estamos incluyendo, ¿verdad? Son menores iguales o mayores iguales. ¿Ok? ¿Dudas ahí? ¿No? Una prueba. Ok. Aquí, ajá, la solución de Byron está muy bien. Tenemos igual, el primero mayor o igual que 0. Entonces despejamos ahí. Cuando pasamos el menos 5 a dividir, cambiamos la desigualdad. Muy bien, vean que pasamos de mayor igual a menor igual. Entonces de aquí se obtiene que x tiene que ser menor o igual a un quinto. Y de la otra, mayor o igual a menos 3 medios. Entonces el dominio de menos 3 medios a un quinto. Muy bien. Ok.
Entonces, cuando tenemos dos raíces o más raíces de índice par, tenemos que calcular cada una, es decir, calcular cuando el polinomio de adentro es mayor o igual que cero y intersecar esos conjuntos, ¿ok? Donde se intersecan ambos. Entonces, lo pueden hacer gráficamente para que no se pierdan, ¿ok? Bueno, entonces, sigamos. Por ejemplo, podemos tener también la representación gráfica de una función racional. Se ve más o menos así, ¿verdad? Entonces, si el criterio es f de x igual raíz cuadrada de x más 1, ¿cuál sería entonces el dominio de esa función? De -1 más infinito. De -1 más infinito. Muy bien. Entonces, lo podemos ver en su representación gráfica o en su representación algebraica. Cuando tenemos la raíz de cuadrada de x más 1, entonces x más 1 cuando es mayor o igual que 0, cuando x es mayor o igual a -1, ¿verdad? De -1 más infinito. Muy bien. ¿Cuál sería entonces el ámbito de esa función? De 0 a más infinito. De 0 a más infinito. Muy bien. ¿Dónde interseca ahí al eje X -1,0. y al eje Y? 0,1. 0,1. Muy bien. Entonces, repasando un poquito lo de la representación gráfica, ¿verdad? Nada más que ahora una función radical se ve de esa forma. ¿Sí? Entonces, vean que ya vimos la representación de una función polinomial, ¿verdad? Si es una lineal, si es una cuadrática, una cúbica, de cuarto orden incluso, pero ahí sí. También hemos visto la representación gráfica de una función racional, que era lo que vimos la semana pasada, y de una función radical, que se ve de esta forma. Ahora, lo mismo, pero ahora cuando el criterio de la función es raíz cúbica de x. Entonces, ¿cuál sería ahí el dominio? Todos los reales. Todos los reales, ¿verdad? Entonces, igual, como su índice es impar, va a ser todos los reales, y lo podemos comprobar en la representación gráfica, ¿verdad? Todos los reales ahí. ¿El ámbito cuál sería? Todos los reales también. Todos los reales también. Bien. ¿A dónde interseca ahí el eje X? En el 0,0. Ajá. Y en el eje Y entonces también. Muy bien. Entonces, cuando la raíz es de índice impar, por ejemplo, de índice 3, entonces algo así es su representación gráfica. Ahora, si el criterio cambia, es decir, si es de raíz cúbica de x más 5, entonces va a estar subida en 5, ¿sí? Pero digamos que esa es la básica de una representación este, gráfica, ¿ok? Ahora, chicos, podemos tener funciones en donde sea una función racional, es decir, tengamos una fracción y una función radical al mismo tiempo, una fracción en donde haya una raíz, ¿ok? Y tenemos que determinar el dominio máximo de esas funciones. Entonces, vamos a ir resolviendo esas. Ay, ahora sí. Entonces, tenemos la función h de x igual una fracción en donde el numerador es raíz cuadrada de x menos 1 entre x menos 1. Entonces, para calcular el dominio máximo, ¿qué podríamos hacer? Pero no hay que excluir del dominio los que hacen 0 el denominador. Ajá, muy bien. Entonces, podemos empezar por ahí. Notamos primero que es una función racional, es decir, es una fracción en donde el denominador no puede ser 0. Entonces, podemos empezar por ahí, sacando las restricciones. Entonces, las restricciones es
cuando el denominador se hace 0. ¿Ok? Entonces el denominador x menos 1 cuando se hace 0, cuando x vale 1. Entonces, de ahí ya tenemos una restricción. Ya sabemos que tenemos que quitarle el 1 al dominio, ¿verdad? Pero ahora tenemos una raíz, la raíz cuadrada de x menos 1. Entonces, por la raíz cuadrada, como es de índice par, tenemos que determinar cuando el polinomio es mayor o igual que 0. Entonces, raíz cuadrada de x menos 1. Entonces, tomamos el x menos 1, que es lo que estaba dentro de la raíz, y tenemos que determinar cuándo es mayor o igual que 0. Entonces, igual, el menos 1 pasa al otro lado a sumar. X tiene que ser mayor o igual que 1. Ahora, teniendo esa información, tenemos que la restricción es cuando X es igual a 1 y por la raíz cuadrada sabemos que X tiene que ser mayor o igual que 1. ¿Cómo escribimos entonces el dominio? ¿Cómo sería? De uno cerrado más infinito. ¿Ok? De 1 cerrado a más infinito. Yo diría que no, porque uno no puede cero, sí. Exacto. 1 es una restricción del dominio. Entonces, más bien, tiene que estar abierto. Ujú. Entonces, por la raíz, x tiene que ser cualquier número mayor o igual que 1. Pero por la restricción, x no puede ser 1. Entonces, no lo puedo incluir en el dominio. Entonces, x tiene que ser distinto de 1. Sí, que es lo importante, es la restricción. X no puede ser 1. Entonces, en el dominio lo tenemos que excluir. ¿Ok? Muy bien. Y listo. Entonces, de 1 más infinito, ahí puede ser cualquier valor de X, porque ya entonces la raíz no me quedaría adentro de la raíz un número negativo. Y por ser la fracción, no estamos incluyendo al 1, que es lo que me hace 0 el denominador. Profe, el signo del mayor no se debería cambiar al de menor. No, porque estamos pasando de sumar o de restar al otro lado a sumar. Entonces ahí no hay ningún problema. Es cuando estamos pasando al otro lado una multiplicación o una división de un número negativo. ¿Ok? Con gusto. Ok. Entonces, vamos a hacer la segunda. Ok. La segunda es similar. J, aquí es J de T igual t más 8 entre raíz cúbica de t más 2. Entonces, lo mismo, una restricción por ser una función racional y la raíz. Porque, no, la raíz, al ser de índice impar, entonces va a ser todo R. Entonces, la restricción es solo cuando el denominador es igual a 0. Pero bien, el denominador no puede ser 0. ¿Ok? Entonces, la raíz cúbica de t más 2 cuando es igual a 0. Entonces ahí vamos despejando. El 2 pasa al otro lado a restar. Raíz cúbica de t es igual a menos 2. Y para quitar la raíz cúbica, al otro lado pasa a potencia. Entonces, t es igual a menos 2 a la 3, que sería menos 8. Entonces, por la raíz no hay ninguna restricción porque es raíz cúbica de índice impar. Pero por ser función racional, es decir, una fracción en el denominador no puede ser 0. ¿Y cuándo es 0? Cuando t vale menos 8. Entonces, el dominio
van a ser todos los reales menos el menos 8. ¿Ok? Profe, ¿me puede volver a explicar eso? Sí. Entonces, tenemos una función racional, ¿sí? Es decir, una fracción. Para sacar el dominio en el denominador no puede ser 0, ¿sí? Esa es la condición. No puede haber, es decir, el valor de t, que es la variable, no puede tomar valores para que todo el denominador sea 0, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cuándo el denominador se hace 0. Ponemos el denominador, que es raíz cúbica de t más 2. ¿Cuándo es igual a 0? Cuando t vale menos 8. Entonces, tenemos una raíz también, una raíz cúbica, pero como la raíz cúbica tiene índice impar, no tiene restricción por ser raíz, ¿ok? Si fuera raíz cuadrada, entonces tenemos que ver cuándo el polinomio de adentro es mayor o igual que 0. Pero en este caso, como es raíz cúbica, no tiene restricción por ser raíz, ¿sí? Entonces va a ser todo R. La única restricción es por estar en el denominador, ¿sí? Eso es, ¿ok? Bueno, vamos a resolver la última. Entonces, la tercera, k de x es igual a una fracción en el numerador menos raíz de 12 más x más 3 entre x más 3. Entonces, igual, por ser una fracción, x más 3 tiene que ser distinto de 0, es decir, cuando el denominador vale 0, cuando x vale menos 3. ¿Ok? Esa es una restricción. X no puede ser 3, menos 3, perdón. Ahora, por ser raíz cuadrada, entonces lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Cuando 12 más x es mayor o igual que 0, el 12 lo pasamos al otro lado a restar. Entonces, x tiene que ser mayor o igual que menos 12. Entonces, a la hora de escribir el dominio, va a ser de menos 12 a más infinito. Pero le tenemos que quitar el menos 3 de la restricción del denominador. ¿Ok? Sí. ¿Dudas ahí? No, No. Bueno, Profe, no entonces, importa en dónde esté la raíz, hay que igual hacer el proceso. ajá. Está Si arriba o es está abajo. raíz, exacto, si es raíz de índice par. Si no, no. Ujú. Profe, y cuando la raíz, digamos, de esa cuadrada o la raíz que haya en el denominador, cuando se hace para despejar toda la restricción, se lleva, o sea, se hace incluyendo toda la raíz. Vamos a ver. Si Como es la raíz, pasada que era como raíz, ajá. Sí, se porque lleva aquí la todo. restricción es del denominador. Entonces, Ah, todo el ok. denominador cuando es igual a 0. Ajá. Ah, ok, está bien. Gracias, Aquí, profe. con mucho gusto. Todo el denominador cuando es igual a 0, pero como es raíz de índice par, entonces lo que está dentro de la raíz cuando es mayor o igual que 0. Ujú. Ok. Listos ahí, chicos. Entonces, podemos tener esos dos tipos de dominio máximo. Cuando es solo las raíces, entonces nada más verificar cuando es mayor o igual que 0, si es de índice par, y si no, todo R. Y podemos tener combinado una función radical con una racional. ¿Ok? Entonces, por ser racional, cuando el denominador es igual que 0, y por ser radical, cuando la raíz es mayor o igual que 0, si es de índice par. Ok. Entonces, al igual que hemos estudiado las demás funciones, por ejemplo, la función polinomial y la racional, las intersecciones con los ejes se calculan de la misma forma que siempre, ¿sí? El eje X es cuando lleva vale 0, es decir, igualamos el criterio a 0.
Y el eje Y es cuando X vale 0, es decir, encontramos la imagen de 0. Y escribimos los puntos en forma de puntos, de la forma con el eje X, X, 0, y con el eje Y, 0, Y. ¿Ok? Con el eje X, aquí la única salvedad es, si encontramos los valores de X, verificar que los valores de X, es decir, que X1, X2 o lo que sea, pertenezcan al dominio. ¿Ok? Si no pertenecen al dominio, no son puntos de intersección. Lo mismo aquí, cuando estamos calculando la intersección con el eje Y, el 0 tiene que ser parte del dominio, si no, no hay punto de intersección. 0 tiene que pertenecer al dominio. ¿Sí? Si no, entonces no hay punto de intersección. Ok. Entonces, vamos a calcular igual los puntos de intersección con los ejes de estas funciones. Vamos a hacer la primera. Hacer la primera. Entonces, tenemos la función G, que ya me dicen cuál es el dominio, que va de 9/5 cerrado a más infinito, el codominio R, y el criterio X menos 3 menos la raíz cuadrada de 5X menos 9. Entonces, vamos a encontrarla con el eje Y primero. Con el eje Y es cuando X vale 0, ¿sí? Entonces, cuando X vale 0. Pero nos preguntamos, ¿el 0 pertenece al dominio? ¿Pertenece de 9/5 a más infinito? ¿O no? No, No, profe. No, ¿verdad? Entonces, como el 0 no pertenece al dominio, entonces no hay punto de intersección con el eje Y. ¿Ok? Entonces, si 0 no pertenece al dominio, no hay punto de intersección. Y listo. Ahora vamos con el eje X, que es más bien cuando Y vale 0. Entonces, igualamos el criterio a 0. X menos 3 menos la raíz cuadrada de 5X menos 9. Todo eso igual a 0. Entonces, vamos a ir despejando el valor de X. ¿Qué vamos a ir haciendo? Como aquí la raíz se está restando, al otro lado la podemos pasar a sumar. Es decir, X menos 3 igual la raíz de 5X menos 9. El objetivo aquí a la hora de ir despejando es dejar la raíz sola, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la raíz está sola de un lado de la igualdad, al otro lado pasa a potencia de todo lo que está del otro lado. Entonces, X menos 3 elevado a la 2 igual 5X menos 9. ¿Ok? Ahora, igual queremos ir despejando. Entonces, X menos 3 elevado a la 2 es una fórmula notable. X a la 2 menos 6X más 9. Igual a lo que ya teníamos, 5X menos 9. Ahora, tenemos X a la 2 menos 6X más 9 igual a 5X menos 9. Entonces tenemos que ir pasando todo a un lado porque me va a quedar una ecuación cuadrada. X a la 2 menos 6X menos 5X más 9 más 9. Eso es igual a 0. Ahí podemos sumar semejantes. X a la 2 menos 11X más 18 igual 0. Como es una ecuación cuadrática, se puede resolver por inspección, por fórmula general, etc. Vamos a resolverla por inspección. Entonces, X por X, 9 por 2, y ambos les ponemos el menos. Entonces, X por menos 2 me da menos 2X, X por menos 9 me da menos 9X, sumamos y me da menos 11X, que era el término del centro. Entonces, colocamos ahí los factores. X menos 9 por X menos 2 igual 0. Como ya tengo los dos factores igualados a 0, cada factor
lo igualo a 0. X menos 9 igual a 0, X menos 2 igual a 0. Y despejamos. X es igual a 9, X es igual a 2. Por lo tanto, los puntos de intersección, no, y 9 y 2 pertenecen al dominio, pertenecen de 9 quintos a más infinito. Entonces, vamos a poner aquí, ambos pertenecen al dominio. Entonces, los puntos serían 9,0 y 2,0. ¿Sí? Profe, yo me perdí un poquito en lo que hizo en el paréntesis x menos 3 elevado a la 2. Esto es una Ajá. fórmula notable. Cuando tenemos a menos b y todo elevado a la 2, va a ser Ujú. el primero a la 2 menos 2 por a por b más b a la 2. Ujú. Ok. Ok. Y listo, ¿verdad? Eso sería. ¿Dudas ahí? ¿No? No, profe. Ok. Entonces, vamos a resolver la segunda. Ok, a ver el chat. Profe, ¿por qué x menos 9 lo igualó a 0? Aquí, más bien. Cuando teníamos x a la 2 menos 6x y también, aquí al final. Ajá. Cuando tenemos x menos 9 por x menos 2 igual a 0, aplicamos lo del teorema, que si teníamos a por b igual a 0 es porque alguno de ellos es 0. ¿Sí? Entonces, si tengo, para eso factorizamos. Si estamos resolviendo una ecuación, a la hora de factorizar, si tenemos ya todos los factores igualados a 0, es porque alguno de ellos es 0. Entonces, ahí es donde obtenemos esas dos ecuaciones. ¿Ok? ¿Me puede dejar un momento copiar lo que puso de la intersección con la Y? La Arribita. notita que puse. Ajá. Gracias. Mucho gusto. Ok, el x menos 9 no debería ser x más 9 al igual que el x más 2. Ajá. A la hora de multiplicar aquí, menos 9 por menos 2 nos da 18 positivo. Y a la hora de multiplicar en cruz y sumar nos da menos 11. Ocupamos que nos dé menos 11 porque es el término del centro. Si aquí hubiera estado más 11, entonces estos dos hubieran sido positivos y todo nos da positivo. ¿Ok? Entonces, a la hora de escribir los factores son x menos 9 y x menos 2. ¿Ok? Ok. Bien, entonces, resolvemos la segunda. La segunda se hace muy similar. Vamos a ver acá. Entonces, con el eje Y, cuando x vale 0, nos fijamos en el dominio es todo R, entonces sí va a tener punto de intersección con el eje Y. Cambiamos la x por 0, entonces h de x sería h de 0 igual raíz cúbica de 4x, entonces 4 por 0 más 8 y el más 2. Entonces nos quedaría raíz cúbica de 8 más 2, que sería 4. Entonces el punto de intersección sería 0,4. Listo. Ahora, con el eje X es más bien cuando la Y vale 0. Entonces igualamos el criterio a 0. Raíz cúbica de 4x más 8 más 2 igual a 0. Entonces vamos a ir despejando.
igual, lo que queremos es dejar la raíz sola para luego pasar la potencia. Entonces el más 2 que está sumando fuera de la raíz, lo pasamos a restar. 4x más 8 es igual a menos 2. Y ahora sí, la raíz cúbica al otro lado va a pasar a potencia. Entonces 4x más 8 igual a menos 2 a la 3, que sería menos 8. Entonces me queda 4x más 8 igual a menos 8. Vamos a ir despejando la x. 4x igual menos 8 menos 8, o sea, menos 16. Y el 4 lo pasamos a dividir. Menos 16 entre 4, que es menos 4. Entonces, x ya tenemos que es menos 4. Menos 4 pertenece al dominio porque eran todos los números reales. Por lo tanto, el punto de intersección es menos 4,0. ¿Ok? ¿Dudas ahí, chicos? Ah, ¿dudas? Ahí, ¿no? No, profe. Bueno, chicos, entonces, recuerden que el otro viernes, o sea, el viernes 6, si no me equivoco, ajá, tenemos la tercera producción estudiantil. ¿Qué les va a entrar en esa tercera producción estudiantil? Esto que acabamos de ver de función radical, es decir, dominio máximo, intersecciones con los ejes y también les va a entrar racionalización. La racionalización es lo que sigue, que es esto de aquí. Entonces, de tarea les va a quedar leerse para el lunes lo que está en la presentación, ¿sí? Que es racionalizar el criterio, cuáles son las propiedades, recordar lo de diferencia de cuadrados, diferencia de cubos y suma de cubos, y empezar la práctica, la que dice racionalizar, ¿verdad? Ahora, esto lo veremos más con calma el lunes, pero es para que usted, perdón, el martes, para que ustedes lleguen a la clase del martes y no se queden perdidos de qué es lo que estamos hablando, ¿ok? Para que ya tengan una idea de qué es racionalización, ¿ok? Igual, creo que les voy a dejar un video también para que entiendan más o menos cuál es la idea. Entonces, para el viernes, que es la producción estudiantil, les va a entrar dominio máximo, intersecciones con los ejes y racionalización, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Y de tarea, entonces les queda terminar este último ejercicio de intersecciones, el ejercicio C, y estudiarse racionalización para el lunes. ¿Ok? ¿Dudas con eso? Una. Sí. No. Ok. Bueno, chicos, entonces nada más me escriben por el chat el nombre y esa sería la clase de hoy. Muchas gracias, profesora. Con mucho gusto, chicos. Hasta Gracias, profe. luego.